Estamos viendo cómo desde Radio Televisión Española los presentadores que usted ha colocado a dedo, es decir, sin pasar por una oposición, hasta hace unos meses trataban de ocultar los casos de corrupción del Partido Socialista y del Gobierno. Y ahora que ya no pueden ocultarlo, tratan de normalizar esa corrupción y de incluso justificarla. Mercenarios como Silvia Ichaurrondo, que amplificó el bulo de la bomba Lapa. El problema que tenemos usted y yo consiste en que para usted la única tele pública buena es la que está cerrada. Cuentan lo que le interesa al Gobierno, omiten lo que no le interesa y siguen siempre el argumentario de Ferraz. Por ejemplo, ¿a usted le parece normal que el 10 de junio, para analizar el procesamiento del fiscal general del Estado por el Tribunal Supremo, se llamase como analista Baltasar Garzón, condenado por el mismo tribunal por prevaricación y pareja de la exministra de Justicia de Sánchez y el fiscal general del Estado? La Inspección de Trabajo ha concluido que la contratación de Silvia Ichaurrondo a través de su sociedad mercantil Sucum Comunicación ha sido irregular. Señor López, desde el Grupo Parlamentario de Vox queremos preguntarle qué le parece la cobertura informativa que se está realizando en Radio Televisión Española acerca de los casos de corrupción que rodean al Partido Socialista, al Gobierno y a Pedro Sánchez. Mire, que yo valore la cobertura siempre es un juicio de parte, ¿no? Yo creo que lo tiene que valorar la audiencia y creo que la respuesta de la audiencia ha sido muy positiva en estas últimas semanas. Muchas gracias. Mire, señor López, pues usted es Pedro Sánchez con 6 años de retraso. Hace unos años sabíamos que Pedro Sánchez cabalgaba a lomos de la mentira y ahora sabemos que cabalga a lomos de la corrupción. Y es posible que dentro de unos años, además de estar rodeado usted de mentira, también tengamos datos suficientes como para poder afirmar que también le rodea la corrupción. De momento estamos viendo cómo desde Radio Televisión Española los presentadores que usted ha colocado a dedo, es decir, sin pasar por una oposición, hasta hace unos meses trataban de ocultar los casos de corrupción del Partido Socialista y del Gobierno. Y ahora que ya no pueden ocultarlo, tratan de normalizar esa corrupción y de incluso justificarla. Ahora sabemos por qué ustedes contratan tantos programas a producción externa, a productoras privadas. Lo hacen porque saben perfectamente que los presentadores y los periodistas que hay en Radio Televisión Española que han entrado por una oposición no iban a caer tan bajo como para ser cómplices de un gobierno y de un partido que se comporta como una mafia corrupta. Contratan producción externa precisamente como una vía de acceso a auténticos mercenarios de la comunicación, mercenarios como Silvia Ichaurrondo, que amplificó el bulo de la bomba Lapa, o Ernesto Alcáizer, que hace unos días repetía una y otra vez que Pedro Sánchez es honesto, lo hacía en el programa de Malas Lenguas. O Sara Santaolalla, colaboradora habitual de Radio Televisión Española y que aplaudía a Pedro Sánchez después de su lamentable comparecencia donde Pedro Sánchez decía que después del verano íbamos a conocer a los verdaderos delincuentes, refiriéndose al Partido Popular y a Vox. Señalaba la supuesta financiación irregular de Vox, justo un día en el que 2 horas después, una tarde en la que 2 horas después, la Fiscalía Anticorrupción archivaba la denuncia que había puesto el Partido Socialista, donde se señalaba una supuesta financiación irregular de Vox. Como dice el refrán, piensa el ladrón que todos son de su misma condición. Y al igual que el PSOE tenía a Leire Díez, usted tiene en Radio Televisión Española a Silvia Ichaurrondo, a Javier Ruiz, a Jesús Cintora, a Sara Santaolalla, para precisamente hacer el trabajo sucio. Y hablando de datos que demostrarán en un futuro que también a usted le rodea la corrupción. Hoy hemos conocido que la consejera del PNV de Radio Televisión Española adjudicó una obra de 2,6 millones de euros a una filial de la empresa de Santos Cerdán. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? El problema que tenemos usted y yo consiste en que para usted la única tele pública buena es la que está cerrada. Y eso, claro, pues implica que partimos de puntos de vista diferentes, ¿no? Cerrada o en mínimos, como lo que están haciendo con sus socios del Partido Popular. Presidente, señor López, buenos días. ¿Qué valoración hace sobre el tratamiento informativo de los casos de corrupción del Gobierno y del PSOE? Pues mire, señor Carazo, si lo que usted me pregunta, entiendo, dadas las circunstancias que nos ocupan estos días, es por el caso del señor Santos Cerdán y del exministro José Luis Ábalos, yo le digo que mi valoración es positiva en relación con la cobertura que se ha realizado en el conjunto de la corporación, tanto la radio como la tele. Sí, señor López, mire, la audiencia con manipulación no vale. Y este mes, junto a los fuegos artificiales por San Juan, hemos visto la traca final de la corrupción del Gobierno de Sánchez y la traca de la manipulación de Radio Televisión Española. Porque no solamente es cuánto tiempo le dedican, sino cómo tratan estos temas. Cuentan lo que le interesa al Gobierno, omiten lo que no le interesa y siguen siempre el argumentario de Ferraz. Por ejemplo,
¿A usted le parece normal que el 10 de junio, para analizar el procesamiento del fiscal general del Estado por el Tribunal Supremo, se llamase como analista a Baltasar Garzón, condenado por el mismo tribunal por prevaricación y pareja de la exministra de Justicia de Sánchez y el fiscal general del Estado? ¿Le parece normal que el 12 de junio, cuando todos los medios informaban de la corrupción del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, la presentadora Silvia Inchaurrondo cuestionara más de 25 veces la propia existencia del informe de la UCO a lo largo del programa, que contenía también conversaciones sobre cómo los dirigentes socialistas se rifaban a mujeres prostituidas? Por cierto, la misma Silvia Inchaurrondo que difundió el bulo de la bomba Lapa contra el presidente del Gobierno y que no rectificó hasta que una tertuliana se lo sacó el lunes siguiente. Normal que tras el premio a la independencia que le dio el PSOE, ahora el Diario Público le dio un premio por su lucha contra la desinformación junto a Zapatero. Señor López, ¿le parece normal que en el telediario del 16 de junio se informara sobre el relevo de Cerdán en el PSOE, pero no se mencionara que entre los sustitutos de Cerdán estaba la gerente del PSOE propuesta por el mismo Santos Cerdán y que aparecía en el informe de la UCO, como sí hicieron los demás medios de comunicación? Por no hablar del programa de Cintora, que ahora protagoniza las tardes de la 1 tras el fracaso de su apuesta personal por la familia de la TEL. ¿Es normal que este mismo lunes, cuando declaraban en el Tribunal Supremo Koldo y Ábalos, de 1 hora y 25 que duró el programa, le dedicaran a la corrupción del PSOE solo 17 minutos? La otra hora y pico la dedicaron a criticar a Aznar, a Feijóo, a Rajoy y a los obispos con analistas muy equilibrados. El juez progresista Joaquín Bosch, el periodista declaradamente de izquierdas Ernesto Ekaizer y entrevistas a los independientes Carlos Bardem y el Gran Wyoming. Señor López, al final, sin querer, le van a crear un problema electoral al Partido Socialista, porque cuando quieran hacer un mitin entre los que tienen imputados y los que están contratados en Radio Televisión Española no van a tener gente, van a lograr tener en plantilla al equipo completo de opinión sincronizada. Debería negociar su participación como selección en los próximos Juegos Olímpicos, aunque para entonces habrá habido elecciones y Sánchez habrá dejado el gobierno. Termino, presidente. Esta etapa de escándalos pasará, los españoles sabrán, pero la actual dirección de Radio Televisión Española pasará a la historia como cómplice de esa corrupción. Triste legado, señor López. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Mire, Inspección de Trabajo ha concluido que la contratación de Silvia Inchaurrondo a través de su sociedad mercantil Sucum Comunicación ha sido irregular y esto obliga a Televisión Española a darla de alta en la Seguridad Social. Ustedes han recurrido a esta resolución, pero nos gustaría saber qué otras acciones van a adoptar al respecto. La contratación no fue irregular. Lo que ha dicho la inspección es que la empleada es por cuenta ajena y no por cuenta Mire, señor propia. López, la contratación de Silvia Inchaurrondo es cuanto menos fraudulenta y además ha generado un debate ético sobre las contrataciones de personal como falsos autónomos, como usted dice, que parece ser el caso de Silvia Inchaurrondo, y además la ha llevado a no pagar los tributos porque, según consta, su sociedad cerró en 2023 con pérdidas. Eso a pesar del elevadísimo sueldo que percibe como codirectora y copresentadora de la Hora de la 1, un total de 537.000 euros por 2 años de contrato. La agencia tributaria considera un acto ilícito emitir facturas desde una sociedad por un servicio de carácter personalizado, que es lo que ha hecho la presentadora. Y según se deduce del artículo 42.1 apartado A de la Ley General Tributaria, ustedes serían responsables solidarios de esta deuda tributaria por colaborar activamente en la realización de una infracción tributaria y, por tanto, pueden ser igualmente sancionados. Y mientras Silvia Inchaurrondo no paga los impuestos, el resto de españoles pagamos hasta 87.000 millones de euros de más por las 97 veces en las que el número 1 de la banda de Puyol nos ha subido los impuestos, que luego se reparten vergonzosamente entre exministros, exmordidas de diputados como Cerdán o el pago de tarifas a las sobrinas de Ábalos. Claro, todo esto presuntamente, mientras obligan a hacer la declaración de la renta a quienes cobran el salario mínimo interprofesional y el presidente se gasta 247.000 millones de euros en maquillaje de 2020. Explíquenselo eso a los 4 millones de parados de este país, porque lo llamaban el gobierno de lo social. Y usted, como presidente de la corporación, tiene la obligación de salvaguardar la transparencia de la gestión, de ser escrupuloso con el dinero de los españoles. Y si suscribe un nuevo contrato con Silvia Inchaurrondo irregular que le permita cometer una infracción, pues caerán en una infracción tributaria. Pero es que además no es la primera vez que esto ocurre. Ha pasado en 2 ocasiones, cuando usted era también director general de Telemadrid, con la contratación de Silvia Inchaurrondo con Ugarit Babel. Inspección de Trabajo les obligó en ese momento a hacerla un contrato ordinario, un contrato laboral ordinario. Y ahora repiten esta práctica contractual poco ortodoxa a través de Sucum Comunicación. Y por segunda vez, Inspección de Trabajo les obliga a regularizar. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.